¿Alguna vez has escuchado una historia en la que una simple burla termina en una tragedia aterradora? Dentro de las páginas de la Biblia hay relatos que desconciertan incluso a los más estudiosos, y uno de ellos es la maldición que lanzó el profeta Eliseo contra un grupo de jóvenes que se burlaron de su calvicie. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre de Dios a invocar un castigo tan extremo? Hoy vamos a descubrir qué sucedió realmente ese día, qué significado esconde esta historia y por qué ha sido tan debatida a lo largo del tiempo. Prepárate para conocer una de las escenas más inquietantes del Antiguo Testamento. Eliseo fue el sucesor directo del profeta Elías, quien fue llevado al cielo en un carro de fuego, según la Biblia. Esto marcó un antes y un después en la vida espiritual del pueblo de Israel, pues Eliseo asumía un papel central como portavoz de Dios. Justo después de este evento, Eliseo comienza a hacer milagros, lo que indica que realmente ha heredado la autoridad espiritual de su maestro. El primer milagro registrado es purificar el agua de una ciudad, reafirmando su nueva posición ante los ojos del pueblo y dejando claro que el poder divino ahora lo acompaña. Cuando Eliseo se dirigía hacia Betel, una ciudad con antecedentes de idolatría y rebelión contra los profetas, ocurrió un suceso impactante. Un grupo de jóvenes salió a su encuentro y comenzó a insultarlo, gritándole «¡Sube, calvo!», una frase que iba más allá de una simple burla física. Muchos intérpretes coinciden en que el término «sube» era una referencia burlona al ascenso milagroso de Elías, como si estos jóvenes le dijeran a Eliseo que se fuera también, en tono sarcástico, negándole legitimidad. Además, en la cultura hebrea antigua, la calvicie no solo era una característica física, sino que podía implicar vergüenza o deshonra. Por eso, el insulto no era solo personal, sino profundamente ofensivo, especialmente hacia alguien considerado un representante de Dios. La expresión de burla revela una actitud hostil, no solo hacia Eliseo, sino hacia el mensaje y la autoridad divina que él portaba. Esto refleja un desprecio más amplio hacia los valores espirituales y los líderes religiosos de la época. El texto bíblico utiliza la palabra hebrea Naarim para describir a los jóvenes, que no necesariamente significa niños. En muchos pasajes, esta palabra se refiere a adolescentes o jóvenes adultos, lo cual cambia por completo la percepción del relato. No eran simplemente niños siendo traviesos, sino probablemente un grupo de jóvenes conscientes de lo que hacían, actuando con burla deliberada hacia un líder espiritual respetado. Esta diferencia de edad es clave para interpretar la gravedad de sus acciones. Eliseo entonces se da vuelta, los mira y los maldice en nombre de Dios. Enseguida salen dos osos del bosque y atacan a 42 de los jóvenes. El castigo es inmediato y brutal, y por eso este pasaje ha generado debates intensos por siglos. Algunos lo interpretan como una reacción desproporcionada, mientras que otros lo ven como un acto de justicia divina en un contexto cultural y espiritual muy distinto al nuestro. ¿Se trató de una lección divina o de un castigo ejemplar? Uno de los elementos más impactantes es la precisión del número: 42 jóvenes heridos o muertos por los osos. Este detalle numérico ha intrigado a muchos estudiosos, ya que en la Biblia los números a menudo tienen un significado simbólico. El número 42 aparece en otros contextos relacionados con juicio o castigo. Por tanto, más allá de su literalidad, este relato puede estar usando recursos simbólicos para transmitir un mensaje espiritual mucho más profundo sobre la justicia divina. Un enfoque importante para entender esta historia es verla dentro de su contexto histórico. Betel, la ciudad hacia la que iba Eliseo, era un centro de idolatría y oposición al mensaje de los profetas. Esto nos sugiere que la burla de los jóvenes no fue un acto aislado, sino parte de una actitud social más amplia que rechazaba la presencia de Dios en sus vidas. Por lo tanto, el relato no se trata solo de Eliseo y unos jóvenes, sino de un conflicto entre la fidelidad espiritual y la corrupción moral del pueblo. También se puede interpretar que los jóvenes representaban una generación alejada del temor de Dios, criada en una cultura que despreciaba la santidad. Por eso, el castigo divino cae no solo sobre ellos como individuos, sino sobre lo que simbolizan. La gravedad del juicio, al usar animales salvajes, refuerza la idea de que el rechazo a lo divino tiene consecuencias inevitables. No es simplemente una respuesta emocional de Eliseo,
sino una manifestación del poder de Dios para hacer justicia. Algunos teólogos argumentan que Eliseo no controló a los osos ni los mandó directamente, sino que simplemente pronunció la maldición. La intervención de los osos fue una respuesta sobrenatural que escapa al control humano. Esta visión subraya que el juicio provino de Dios y no fue un acto de venganza personal. Eliseo actuó en su rol profético y no como un hombre indignado, lo que es crucial para entender la naturaleza de este evento. Además, es esencial reconocer que la Biblia a menudo presenta relatos con un lenguaje literario simbólico. Este podría ser uno de esos casos. Tal vez el objetivo no era detallar un evento histórico literal, sino transmitir una advertencia poderosa. Burlarse de lo sagrado es una puerta al caos. En ese sentido, los osos serían una imagen literaria de lo que ocurre cuando se pierde el respeto por lo divino. La violencia de la escena acentúa la urgencia del mensaje. En otras palabras, el pasaje busca impactar emocionalmente al lector para subrayar la importancia del respeto espiritual. En una sociedad que desprecia a los profetas, las consecuencias no pueden ser suaves. Aunque el lenguaje parece duro, tiene una función pedagógica: formar una conciencia colectiva sobre la importancia de obedecer a Dios. Los antiguos oyentes de este texto lo habrían entendido como una advertencia solemne y no solo como una historia de terror. Finalmente, no debemos olvidar que Eliseo estaba en los inicios de su ministerio. Este episodio también sirve para establecer su autoridad frente a un pueblo rebelde. Después de este evento, nadie volvió a dudar de su poder o su conexión con Dios. Así, la historia cumple un doble propósito: moralizar y confirmar el rol sagrado del profeta. En vez de centrarnos solo en la violencia, podemos ver el pasaje como parte de un proceso más amplio de restauración espiritual. Desde la perspectiva literaria, este relato también se puede analizar como una narrativa de poder. Al igual que otros textos antiguos, utiliza imágenes fuertes para marcar límites entre lo permitido y lo prohibido. El profeta no es solo un hombre sabio, sino un portador del poder de lo alto. En este sentido, Eliseo no puede ser deshonrado sin consecuencias, porque lo que él representa es mucho más grande que él mismo. Burlarse de Eliseo es burlarse de Dios y del pacto que une al pueblo con lo divino. Una lectura moderna puede sentirse incómoda con estos castigos tan severos, pero es importante recordar que la Biblia refleja contextos culturales específicos. En tiempos antiguos, el orden social y espiritual dependía en gran medida del respeto a los representantes de Dios. La transgresión era vista como una amenaza colectiva. Por eso, los castigos eran a veces ejemplares. La severidad del castigo tiene una función educativa, aunque hoy pueda parecernos excesiva o injusta. El relato de Eliseo también resalta el poder de las palabras. La maldición no fue un acto físico, sino verbal, pero su efecto fue real y devastador. Esto nos recuerda que las palabras tienen fuerza, especialmente cuando vienen de alguien con autoridad espiritual. No es un detalle menor que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Esta expresión indica que no actuó por impulso, sino invocando el juicio divino, lo que cambia por completo el tono del relato. En la tradición judeocristiana, las historias de castigo divino no buscan solo asustar, sino enseñar. Son lecciones envueltas en relatos simbólicos o históricos, diseñadas para inculcar respeto y temor reverente. La historia de Eliseo y los jóvenes puede ser una advertencia contra la burla, pero también un llamado a tomar en serio los mensajes espirituales. No todos los castigos son literales, pero todos apuntan a una verdad profunda sobre nuestra relación con lo divino. Otro aspecto interesante es la reacción de Eliseo. Él no se defiende, no responde con violencia física, ni busca venganza personal. Simplemente pronuncia una maldición, dejando en manos de Dios el juicio. Esto subraya una enseñanza clave. La justicia divina no necesita ser ejecutada por los hombres. Eliseo confía plenamente en que Dios sabrá actuar de manera justa, lo que también da un ejemplo de fe y de autocontrol. Finalmente, este episodio puede servir como reflexión sobre nuestra actitud frente a lo sagrado. ¿Nos burlamos de lo que no entendemos? ¿Despreciamos lo que representa una autoridad espiritual? Tal vez el pasaje nos invita a reconsiderar el valor del respeto, la escucha y la humildad frente a lo espiritual. No se trata de temer a osos que salen del bosque, sino a las consecuencias invisibles de un corazón que se aleja de lo sagrado sin darse cuenta. La historia de Eliseo y los jóvenes que se burlaron de él
no es solo un relato extraño del Antiguo Testamento, sino una advertencia poderosa sobre las consecuencias del desprecio hacia lo sagrado. A través de una escena dura y simbólica, la Biblia nos recuerda que el respeto espiritual no es un detalle menor, sino un principio fundamental en la relación entre el ser humano y Dios. Aunque muchos lectores modernos se sienten incómodos con el castigo, la historia contiene lecciones sobre el poder de las palabras, la autoridad espiritual y los efectos sociales del desprecio a lo divino. Es una invitación a mirar más allá de lo literal y descubrir un mensaje profundo sobre la fe, el respeto y la justicia. ¿Y tú, cómo interpretas esta historia? ¿Crees que fue una advertencia simbólica o un castigo literal? Sea como sea, el mensaje es claro. Nuestras acciones y palabras importan, especialmente cuando se trata de lo sagrado. Si te pareció interesante este viaje por uno de los pasajes más intensos de la Biblia, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, exploradores de lo invisible.